Bueno, muy buenos días a todos. Quiero extenderles a ustedes la más cordial bienvenida y agradecerles muchísimo la asistencia a este espacio de formación, el cual se ha denominado Opción del Cutting en Contextos Escolares. Eh, Antes que nada, pues quiero que en este tiempo que vamos a dedicar a este tema tan importante, podamos de alguna manera aprender un poco sobre este fenómeno que viene en constante crecimiento en nuestras instituciones educativas a nivel del territorio colombiano y cómo nosotros podemos seguir apropiándonos con herramientas y poder fortalecer las actividades de prevención para poder ayudar a reducir este tipo de situaciones que se nos presentan en nuestros niños, niñas y adolescentes, en aras de poder contribuir un poco a trabajar este tipo de situaciones que hoy en día esta población está enfrentando. En este espacio quise trabajar este índice para poder darle un poco de orden a las temáticas que vamos a abordar en este tiempo. Vamos a hablar un poco de la conceptualización de las autolesiones, porque creo que es muy importante, y luego vamos a pasar a explorar un poco la comprensión sobre el fenómeno del cutting. Luego abordaremos las estrategias de prevención en el aula y la escuela. Seguido vamos a explicarles un poco algunas estrategias de prevención desde la familia. Antes de hablar del fenómeno del cutting, me gustaría primero que nosotros entendiéramos el concepto de autolesión. La autolesión es el acto de alguna manera, infligirse daño a nosotros mismos. Es importante entender que la autolesión no tiene una intención suicida. Más bien se trata de una forma de agresión para poder lidiar con las emociones. De alguna manera es importante tener claro este contexto y esta definición, porque nosotros necesitamos empezar a cambiar la mirada a este tipo de conductas que nuestros jóvenes hoy en día vienen desarrollando y que de alguna manera vienen en aumento alarmante, lo cual nos desafía a nosotros dentro de los contextos escolares poder desarrollar abordajes específicos, pertinentes, para poder también saber qué herramientas y qué estrategias de prevención podemos utilizar. Adicional, también encontrar aquellos esquemas para el fortalecimiento de la red interinstitucional que nos permitan poder completar la ventana de protección ante este tipo de situaciones que se viene presentando con esta población escolar en este caso. Existen algunos tipos de autolesión que es importante no pasar por alto, ¿cierto? Entre esos, el que nos atañe en este momento, que es el cutting o cortarse, ¿cierto? Con cualquier instrumento corto punzante. También está el rasguñarse. También un tipo de autolesión es generarse golpes, ya sea con nuestros propios miembros del cuerpo o con algún otro instrumento. Arrancarse el cabello, hacerse hematomas en algunas partes del cuerpo, también generarse lesiones quemándose, ¿cierto? O en algunos casos existe un tipo de lesión en el cual la persona, el sujeto, a veces propicia algunas situaciones para propiciarse fracturas en alguno de los miembros del cuerpo. En este sentido, para poder ya dirigirnos al tema que nos concierne en este espacio, el cutting específicamente es una conducta que está destinada a producir daño físico mediante cortes o cualquier otro tipo de lesiones sobre la piel sin provocar la muerte y también sin carácter intencional de atentar contra la vida, pero que de alguna manera busca tener un impacto inmediato y de alerta sobre el cuerpo. De alguna manera es muy importante entender que nuestros jóvenes han utilizado este tipo de conductas para poder expresar el dolor emocional que no pueden verbalizar, lo cual nos lleva a nosotros a entender que es necesario establecer esos espacios de análisis sobre por qué hoy en día esta población y también jóvenes adultos están incurriendo y acudiendo a este tipo de conducta autolesiva, lo cual nos lleva de alguna manera a entender que estamos enfrentándonos a nuevas generaciones que están teniendo dificultades para poder lidiar con
los conflictos internos o situaciones emocionales que viven enfrentando. Pero no solamente tenemos que detenernos en el análisis de cómo esto se ha vuelto el instrumento, el vehículo. Es importante analizar el por qué se recurre al cutting y cuáles son esas otras razones o esos factores, ¿cierto?, que llevan a que la población empiece a encontrar en este tipo de prácticas la forma como poder aliviar de forma inmediata esos conflictos, esas situaciones a nivel emocional e interno que vienen experimentando. El objetivo de poder llegar a estas comprensiones no es más que poder no solamente identificar esas señales o las condiciones que llevan a esta población a recurrir a esta práctica, sino también que nos lleva a nosotros a poder establecer algunas herramientas o estrategias para poder disminuir la probabilidad de esta práctica en ellos. Ahora bien, el acto de cortarse o recurrir a este tipo de prácticas es una forma disfuncional de manejar el estrés y la confusión emocional que muchas veces nuestros jóvenes atraviesan en la etapa de la adolescencia. Se ha convertido en una estrategia para fortalecer los sentimientos abrumadores o desagradables como son la rabia, la angustia, la tristeza, la impotencia, y que de alguna forma cuando se encuentran en ese pico elevado de esa espiral emocional ante las situaciones del contexto que ellos vienen desarrollando, esta es la forma más rápida para poder lograr gestionar de forma poco saludable lo que ellos vienen sintiendo. Pero también existen otras razones que es muy importante tenerlas en cuenta. Primero, una de ellas es disminuir los sentimientos negativos. Estamos encontrando que los adolescentes en particular están teniendo muchas dificultades para poder entender que no está mal sentir las emociones desagradables, no está mal enojarse, no está mal estar triste, y que de alguna forma quieren generar algunos actos para poder evadir o no tener que afrontar estos sentimientos negativos. Como decía anteriormente, también se ha convertido en el medio de comunicación, de expresión o validación de su dolor emocional. También se ha convertido en una forma de autocastigo cuando los adolescentes tienen dificultades para poder afrontar las situaciones que viven en su día a día y la impotencia de no poder lograr sortearlos los lleva a desarrollar este tipo de prácticas como autocastigo. También es un esquema de antidisociación, es decir, muchas veces cuando los jóvenes empiezan a desarrollar este tipo de situaciones, como el disociarse, como querer salir de su realidad, al practicar el cutting es una forma de buscar estar conectado con su presente y tener la experiencia de la sensación de estar vivo. Entonces, es uno de los esquemas una de las razones que utilizan para este tipo de situaciones. También ellos se encuentran en búsqueda de sensaciones o suprimir el adormecimiento emocional. Cuando he estado trabajando con pacientes adolescentes y empezamos a hacer toda la evaluación conductual del por qué puede ser la causa o el origen de todas este tipo de prácticas, por lo general una de las respuestas que más me llama la atención es que ellos manifiestan que dicen no sentir y quieren sentir porque pareciera que la parte emocional estuviera adormecida. Algo muy importante que hay que revisar, qué los lleva a experimentar este tipo de estados. Y también, de alguna manera, la práctica de cutting los lleva a ellos a establecer límites personales hacia otros y también sobre ellos mismos. Es una forma, de alguna manera, de poder tratar de generar escenarios de control. Entonces, de alguna forma, el cutting se ha vuelto una práctica que de alguna manera permite desarrollar una serie de situaciones experienciales a partir de lo que ellos están desarrollando de forma interna para poder de alguna forma lidiar
con ese malestar interno. Ahora bien, quisiera hablarles un poco sobre los factores de riesgo que hoy en día pues hemos podido ir analizando, y existen sobre todo dos factores que son los personales y los contextuales, y quiero hablarles un poco de esto porque dentro de los factores de riesgo personal se encuentra la baja autoestima, ¿sí? Que por lo general está muy ligado a las situaciones de alto estrés que enfrentan las personas que practican esto. También no podemos descartar algunas situaciones de tipo emocional como son la depresión, la ansiedad, ¿cierto? Que salen o que se desprenden también de algunos escenarios en donde los adolescentes están muy sometidos a la presión de grupo y que de alguna manera los lleva a ellos a estar en esa constante búsqueda de integración, de acogimiento y de seguridad por parte del grupo poblacional o de sus pares. También no podemos descartar la imagen corporal, el hecho de poder empezar a establecer de alguna manera esa seguridad y ese fortalecimiento y la construcción de su identidad, de su imagen física, de esa aceptación, ¿cierto? De lo que soy y cómo me veo y cómo quiero que los demás me vean. Por lo cual, esto se ha vuelto también un factor de riesgo muy importante porque debido a todo este bombardeo que tienen los jóvenes con tantos medios de información hoy en día, en este caso digitales, a través de las redes sociales y también de las conversaciones que se empiezan a construir en medio de los escenarios grupales en donde ellos se desenvuelven, eso permite que ellos empiecen a desarrollar unas altas expectativas con respecto a cómo quiero que me vean y cómo quiero que los demás me vean. Y que si esto no está alineado con estas expectativas del entorno y de lo que yo he construido a partir de todo ese bombardeo de información, empiezo a no tener la capacidad de poder desarrollar la aceptación de mi imagen corporal, lo cual de alguna manera dispara muchísimo también la desregulación emocional, ¿sí? Esa parte es muy importante. También no podemos nosotros descartar que la exposición a entornos en el hogar a partir de situaciones de violencia intrafamiliar es también uno de los factores de riesgo que conlleva al estudiante a querer de alguna manera tratar de lidiar con todos esos ambientes invalidantes que se desarrollan dentro de los hogares y en algunas familias. También dentro del contexto escolar, las situaciones de bullying, ciberacoso o también, ¿por qué no decirlo?, el riesgo ante el consumo de las sustancias psicoactivas llevan también a que los muchachos busquen a través de esta práctica tratar de alguna manera regular todas esas situaciones a las cuales ellos se ven enfrentados. Los factores contextuales quiere decir que situaciones o circunstancias que se desarrollan dentro del contexto en donde ellos se desenvuelven. Uno de ellos, la presión académica. No podemos negar que de alguna manera estudiantes cuando se encuentran dentro de la etapa escolar, el hecho de poder de pronto no alcanzar esas expectativas que de alguna forma por parte de la familia, por parte del entorno en donde se desenvuelve como es la escuela, en donde siempre de alguna manera quieren alcanzar condiciones de excelencia, alto desempeño académico, los llevan a que dentro de sus posibilidades o sus habilidades existan situaciones en donde de alguna forma cueste poder cumplir con esto, lo que genera presión académica. También es importante no dejar de lado aquella población que durante la etapa escolar empieza a presentar dificultades del aprendizaje y que de alguna manera esto refuerza muchísimo la frustración y también los sentimientos de incapacidad que de alguna forma se pueden generar
como esos disparadores o esos factores de riesgo para recurrir a este tipo de prácticas. Si no existe dentro del aula escolar o la escuela ese programa o ese acompañamiento, ¿cierto? Que permita a partir de esas dificultades ellos poder alcanzar los logros académicos. Por otro lado, también eh, 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 con, eh, de alguna manera complementando un poco toda esta parte de las dificultades familiares dentro del hogar, también episodios muy puntuales como la separación de los padres, conflictos dentro de la familia o también algunas situaciones de negligencia parental o ausencia de los padres dentro del proceso de desarrollo de nuestros adolescentes puede ser también un factor de riesgo que pueda llevar a que ellos desarrollen esta práctica. Y también de alguna manera no podemos dejar de lado la escasa educación emocional que hoy en día nuestros estudiantes vienen presentando y que de alguna manera es muy importante desde la escuela, y eso lo vamos a ver ahora en los factores protectores, la escuela se convierte en ese escenario que pueda permitir articular procesos que puedan coadyuvar a esa educación emocional que desde casa no se ha. Y pues es importante que pues nosotros podamos contar con elementos y herramientas que nos permitan de alguna manera contribuir y fortalecer una gran parte de la tarea que no nos corresponde únicamente a nosotros, sino también desde la alianza entre la familia y la escuela. Como les decía, dentro de los factores protectores que les voy a hablar en este espacio y que necesitamos seguir trabajando para que se puedan fortalecer, en este caso son las redes de apoyo que lo conforman, ¿cierto? Los mismos pares, ¿sí? Que son en este caso las amistades, también los docentes o los miembros de la comunidad educativa en donde se desenvuelven nuestros adolescentes. La familia es definitivamente uno de los actores principales para poder realizar una verdadera red de apoyo y como les decía, es importante trabajar en esa alianza entre escuela y familia para poder nosotros poder de alguna manera seguir promoviendo estos factores de protección para reducir este tipo de práctica. La validación emocional. Es muy importante empezar a trabajar muchísimo esos escenarios en donde de alguna manera, no solamente en la familia, sino también en los contextos escolares, se pueda trabajar mucho la escucha activa y también escenarios donde los muchachos no se encuentren juzgados por las experiencias emocionales que ellos vienen presentando, lo cual los lleva a no encontrar otras formas de poder lidiar con lo que están experimentando y ellos terminen llegando a practicar este tipo de conducta autolesiva. Es muy importante que dentro de esos espacios de validación emocional se puedan de alguna forma dentro de la escuela propiciar espacios de expresión emocional y en donde se puedan desarrollar actividades artísticas, se puedan desarrollar proyectos en donde de alguna manera el deporte pueda entrar a ser parte de ese componente en que ellos puedan permitirse generar espacios para poder sentirse tranquilos y seguros, para poder hacer esas expresiones de lo que necesitan de alguna manera gestionar a nivel emocional y sobre aquello que en ese momento les aqueja. También es muy importante de alguna forma desarrollar espacios donde ellos se puedan sentir integrados con otros miembros de su misma etapa, generando esa cohesión de grupo que permite de alguna manera generar una red de apoyo. La educación en habilidades socioemocionales también es una de las estrategias de factor bastante importante debido a que de alguna forma cuando nosotros en los escenarios escolares empezamos a desarrollar espacios para poder fortalecer, para poder equipar a nuestros estudiantes en esas habilidades, ello les va a ayudar a desarrollar muchas más estrategias para poder gestionar situaciones en las cuales
ellos se permitan sentirse identificados con esas sintomatología que vienen experimentando y poder hacer una toma de conciencia de lo que están viviendo y que al mismo tiempo puedan encontrar formas más saludables de lidiar con lo que están pasando y que el CUTI no sea únicamente esa forma de poder lidiar de forma breve con eso. El fomento de los entornos protectores. De alguna manera, nosotros y bueno, lo voy a decir desde la práctica particular que tengo yo como profesional psicosocial de la Secretaría de Educación de acá del distrito de Cartagena, en la cual nosotros tenemos que también trabajar de forma mancomunada con los equipos psicosociales, y sé que muchos de los asistentes que están aquí son docentes orientadores. Es importante que nosotros podamos generar algunas alianzas para poder generar esos entornos protectores. Sabemos que gran parte de las instituciones, sobre todo las oficiales, no cuentan de pronto con algunos recursos que permitan hacer muchas cosas, pero creo que buscando trabajar de forma mancomunada a través de los proyectos transversales de la institución, se pueden generar algunas estrategias para poder desarrollar estos fomentos de entorno protector, en la cual se aborden y se pueda de alguna manera explorar todas las áreas de educación socioemocional que pueden ir de alguna manera de forma articulada con los proyectos, como son en el caso proyecto de vida, también el proyecto de uso del tiempo libre a través del área de educación física, en donde nosotros podamos dentro de esos proyectos articular espacios en donde los chicos puedan tener una forma distinta de poder canalizar todo eso que viene presentándose y puedan ellos encontrar en estos espacios esos entornos protectores seguros y poder reducir este tipo de cosas. Ahora bien, vamos a pasar a hablar un poco sobre las estrategias de prevención en el aula y en la escuela. Y lo dividí en en dos aspectos para los docentes orientadores y los psicólogos, y otro para los docentes y directivos de las escuelas, directivos docentes. En primer lugar, eh, para todo el equipo psicosocial que hay en la escuela, es importante definitivamente seguir trabajando en la implementación de programas de educación emocional. Eh, También es importante hacer un análisis del contexto de la población estudiantil donde nosotros nos encontramos trabajando con ellos para poder establecer unos protocolos de atención temprana. Si bien existe un marco general que ahorita más adelante les voy a socializar, es importante también tener en cuenta el análisis del contexto en donde se desenvuelven nuestros muchachos para poder de alguna manera institucionalizar estos protocolos para que sean más pertinentes y más efectivos. Y por supuesto los espacios seguros de escucha individual o grupal que permiten de alguna manera que nuestros muchachos puedan tener espacios seguros donde poder verbalizar lo que están expresando. Y ya les voy a explicar un poco eso. Eh, con respecto a la implementación de los programas de educación socioemocional, sabemos que el ministerio nos ha dado múltiples herramientas o guías para poder tener un marco para poder desarrollar algunas actividades o algunos programas de educación emocional. Pero también es cierto que cuando nosotros en la escuela empezamos a trabajar desde la psicoeducación, todo el componente socioemocional en nuestros estudiantes, eso genera dos beneficios. El primero, cuando nosotros estamos en esos espacios hablándole a nuestros estudiantes, todo lo que interviene en el componente socioemocional, uno, nos permite educarlos a ellos sobre aquello que sienten, pero que no saben darle nombre. Y dos, cuando los muchachos reciben estas actividades o estos talleres desde psicoeducación, eso les abre una ventana de posibilidad o genera una apertura segura para que ellos se puedan acercar
donde el orientador escolar, donde la psicóloga o hasta donde el mismo maestro o docente y pueda decirle, ¿sabe qué? Yo estuve en un taller con la psicóloga o con el docente orientador y yo gran parte de lo que vi allí lo estoy experimentando y necesito ayuda. Es decir, la implementación de estos programas de alguna manera favorece la toma de conciencia de que nuestros muchachos están enfrentando una situación que no saben manejar, pero que al mismo tiempo, desde esa toma de conciencia, se permiten aprender a recibir la ayuda. Entonces, es muy importante y de alguna manera, aunque usted de pronto lo esté haciendo y usted sienta que de alguna manera lo está haciendo en saco roto, quiero decirle que no. Quiero invitarlos a que sigan con el mismo empeño y con las mismas ganas de seguir implementándolos, porque sí ayuda, solo que tenemos que seguir insistiendo y no desistir en este tipo de espacios. Los protocolos de atención temprana, como les decía, es muy importante analizar el contexto en donde se desenvuelven nuestros muchachos. No es lo mismo desarrollar un protocolo de atención temprana donde dentro del análisis del contexto en algunas escuelas de la costa, y en este caso me voy a referir al territorio de donde yo provengo para hablarlo con más seguridad, que es en el caso de Cartagena, en donde la población con la que yo trabajo, ¿cierto? Es una población vulnerable que de alguna manera está muy golpeada por la violencia generada por la delincuencia común, que de alguna manera en el territorio donde ellos se desenvuelven está delimitado por fronteras invisibles, por el flagelo del pandillismo, y voy a decirlo porque es la realidad del contexto en el que yo trabajo. Existen situaciones o focos de venta y consumo de estupefacientes. De alguna forma también, a partir de ese análisis de esos contextos, nosotros podemos establecer un protocolo muy pertinente y aterrizado para poder hacer esa ruta de atención temprana para aquellos chicos. No es lo mismo que pasa en mi territorio a de pronto aquellos orientadores que se encuentran trabajando en territorios que se encuentran golpeados por la violencia, que de alguna manera los muchachos eh, se encuentren de alguna forma afectados por algunas situaciones muy particulares, ¿cierto? Dentro de esos territorios. Eh, el índice de pobreza, la situación económica del territorio, muchos factores que se encuentran que de alguna forma permiten que también nosotros podamos hacer una mirada un poco más diferenciada para nosotros poder desarrollar esos protocolos de atención. Los espacios seguros de escucha individual y grupal. Ahí hay una serie de estrategias para poder fomentar estos espacios seguros y quiero compartirles una experiencia significativa en la cual pude hacer parte, y es que nosotros podemos encontrar a través de, de algunas actividades que puedan de alguna manera generar eh, ese momento, y voy a decirlo así, ese momento en donde nuestros estudiantes pueden sentirse en un ambiente seguro, un espacio libre de cuestionamiento, en donde ellos puedan empezar a verbalizar de forma tranquila y confiada aquello que sienten a nivel interno. Una de esas experiencias significativas que yo conocí en una escuela acá en Cartagena fue los círculos de confianza. En este círculo de confianza, la colega, a través de la terapia narrativa, ¿cierto? Y que de alguna manera lo articuló con un proyecto de lectura que se llama Pileo, ¿cierto? Con el área de lengua castellana o humanidades, se buscaban espacios donde los muchachos, a través de la poesía y de escritos cortos, pudiesen verbalizar lo que ellos estaban experimentando a nivel emocional. Entonces, a través de esta estrategia, podíamos conocer
realmente por lo que estaba pasando los muchachos. ¿Cuáles eran esas situaciones dolorosas que ellos estaban experimentando? Podíamos romper la incertidumbre, por lo cual nos llevaba a no saber de qué manera nosotros podíamos abordar lo que estaba pasando con estos chicos que estaban practicando Kutin. Y que de alguna manera, conociendo la forma como ellos, a través de la narrativa, expresaban lo que sienten, nosotros podíamos construir un lenguaje seguro para ellos, para nosotros poder apoyarlos a gestionar esas situaciones que se venían presentando sin sentirse señalados, estigmatizados y mucho menos invalidados. ¿Por qué también espacios de escucha grupal? No solamente la actividad terminaba con los muchachos, de alguna manera también se empezó a desarrollar una articulación de estos espacios seguros con las familias. Primero empezamos con todas las familias del grado donde se estaba haciendo la experiencia significativa, pero al ver que poco a poco los padres empezaban a comprender a través de estos ejercicios cómo estaba o qué es lo que estaba atravesando su hijo, estábamos de alguna manera ayudándolos a generar una comprensión de forma mucho más amable, amorosa, de lo que estaba pasando su hijo. Y de alguna manera se le apoyaba con el fortalecimiento de estrategias de comunicación asertiva y también con entrenamiento de habilidades emocionales y de alguna forma sociales para poder fortalecer la comunicación entre padres e hijos y cómo esto también se podía replicar con los otros miembros de la familia. Ahora vamos a ver las estrategias de prevención del aula y la escuela, en este caso para los docentes y directivos docentes. No solamente los equipos psicosociales deben generar espacios de aprendizajes para poder nosotros aprender y seguir fortaleciendo todo lo que todas aquellas herramientas que nos permitan a nosotros poder abordar desde la prevención estas situaciones en el contexto escolar. Es importante que todos los miembros de la comunidad educativa se involucren en este tipo de estrategias. Por eso es indispensable fomentar los espacios, ¿cierto?, de aprendizaje para que ellos puedan estar equipados para aprender a identificar de manera temprana las señales dentro del aula. Importantísimo. También ellos puedan aprender cómo responder de forma inicial, sin juzgar ni dramatizar en caso de que detecten que un estudiante esté practicando esta conducta. También es importante que ellos puedan conocer de forma clara el protocolo de atención para que ellos puedan hacer una correcta derivación a orientación escolar y a psicología, si en el caso que en la escuela lo haya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no cuidamos la forma del protocolo, podemos estar incurriendo en algunas acciones que puedan perjudicar la atención a ese estudiante. El manejo de la confidencialidad y la comunicación con las familias. Es entendible que a veces el docente, cuando se está enfrentando a una situación de esto con su estudiante, lo primero que puede experimentar es miedo, también de alguna manera sentirse presionado porque no sabe cómo abordar la situación y a veces ellos no cuentan con las herramientas o esas estrategias para poder darle el manejo confidencial a la situación para no exponer a nuestro estudiante y también la forma o cómo podemos comunicar de forma cuidadosa, respetuosa a la familia sobre lo que está pasando el estudiante, sino que por lo general el maestro todo lo deja a responsabilidad de los equipos psicosociales. Y si bien es cierto que nosotros como equipo psicosocial tenemos la tarea, la responsabilidad de cuidar cómo podemos dar la información a las familias, también es muy importante que el docente esté involucrado en esto. Es su estudiante. También tiene que de alguna manera tener un papel activo en todo el proceso para que el estudiante se sienta muy acompañado. Es muy importante. El rol del docente también es tan importante como el del equipo psicosocial y como de la familia. Esa triada se necesita fortalecer. ¿Por qué?
porque el docente es el que día a día trata con su estudiante, interactúa con su estudiante, lidia con el estudiante y puede ver muchas cosas más en el día a día dentro del aula escolar. Ahora voy a pasar a socializar algunas estrategias de prevención desde la familia. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que el hogar es una de las primeras figuras principales como red de apoyo. Es la primera red de apoyo. Si en este caso nosotros acá también que somos padres, necesitamos de alguna manera entender que el objetivo de esas estrategias de prevención desde la familia es que los padres o cuidadores estén involucrados dentro del proceso como agentes de prevención. Es muy importante. Ahora bien, ¿cómo el hogar puede ser o convertirse en esa primera red de apoyo? Lo primero es estar atentos, ¿cierto?, a las distintas señales que los chicos puedan estar presentando. Tenemos que estar atentos si su hijo o su hija está utilizando siempre ropa manga larga, aunque estemos en climas cálidos, o use ciertas modas que por lo general no están muy alineadas al contexto. Presentan heridas o cicatrices con ninguna explicación. De pronto los moretones, en este caso, se clasifican mucho dentro de ese tipo de señales. A veces no nos damos cuenta por qué nuestros muchachos vienen con moretones y nosotros hacemos preguntas y ellos a veces no saben dar explicaciones tan fehacientes para poder justificar lo que estamos observando a nivel físico. También es importante detectar si nuestro adolescente pasa mucho tiempo encerrado en su habitación y no quiere venir a compartir escenarios con la familia, como es las horas de las comidas o cuando estamos presenciando alguna situación en particular con la familia. Él prefiera estar dentro de su cuarto, que es su micromundo. También tenemos que estar atentos si ellos presentan algunos comportamientos o actitudes en donde ellos evadan hablar cómo se sienten o de pronto en algunas conversaciones notamos algunas respuestas comportamentales muy alineadas al enojo y a veces nosotros como padres no nos damos cuenta por qué responden de esa forma, porque siempre están molestos, qué es lo que les está fastidiando o algunas actitudes de aversión o fastidio. En eso es muy importante estar muy atentos. También es importante observar los cambios bruscos de humor o comportamientos de aislamiento social, cuando nos damos cuenta que ya no quieren salir con los amigos de la unidad donde están viviendo, cuando los muchachos de la escuela quieren llamarlo para hacer algunas actividades extracurriculares y ellos no tienen ninguna motivación para salir. Todo ese tipo de factores es importante tenerlos presentes. También tenemos que estar muy atentos porque de alguna manera ellos envían señales en diferentes escenarios o medios en donde de alguna manera ellos tratan de mostrar o evidenciar de una forma implícita desesperanza, desmotivación, tristeza, ya sea a través de escritos, ya sea a través de dibujos o publicaciones en las redes sociales. O también tenemos que hacerle un especial seguimiento, sobre todo en las redes sociales como Instagram o TikTok, aquellas publicaciones que estén alineadas con este tipo de práctica. También quiero que estén muy atentos porque últimamente desde acá, desde nuestro territorio, en algunas mesas técnicas en donde nosotros abordamos algunos temas sobre la prevención de conducta suicida y que también de alguna manera integramos también todas las estrategias y los análisis para también la prevención de la conducta autolesiva. Hemos identificado que dentro de la red social de Facebook están emergiendo la creación de grupos en Facebook privados en donde los miembros fomentan las prácticas de autolesión y de alguna manera comparte distintas formas para poder camuflar y que no se vean tangibles o visibles a nuestra red de apoyo o dentro de los hogares donde se desenvuelven los muchachos. Así que hay que tener muchísimo cuidado y atención con esto para poder estar haciendo un seguimiento sobre este tipo de espacios que se están creando en este tipo de escenarios.
También es muy importante darnos cuenta del lenguaje que nuestros muchachos empiezan a desarrollar. Frases desesperanzadores, desmotivantes, en donde ellos verbalizan los sentimientos de incapacidad o de alguna manera expresan algunos sentimientos o generan expresiones de no sentirse amados o comprendidos. Es muy importante estar muy atentos a estas señales. Ahora, otra estrategia son las prácticas saludables de la crianza. Yo creo que este tema para todos es más que conocido. Se trabaja fuertemente a través de los escenarios de las escuelas de familias o escuelas de padres en algunos lugares. Pero aquí sí me quiero detener un poco porque de alguna manera también no podemos pasar por alto que el hogar como entorno protector dentro de los miembros, que en este caso son los padres o cuidadores, estamos teniendo dificultades porque desde, desde las mismas figuras de protección, de seguridad, de autoridad, como lo son los padres y cuidadores, se vienen fomentando algunas situaciones que no permiten que las dinámicas vinculares se fortalezcan de una forma saludable. Es importante también establecer de alguna forma espacios donde a la familia desde la escuela se le pueda educar, por así decirlo, o permitir espacios donde a ellos puedan aprender a transformar el lenguaje conversacional que tienen con todos los miembros del hogar, especialmente con los hijos. Ayudarlos a entender realmente cómo establecer de forma adecuada límites, reglas y normas claros sin necesidad de llegar a la violencia o a la agresión o al maltrato dentro del hogar para nuestros hijos. El establecimiento de rutinas adecuadas y contextualizadas a esa dinámica familiar que hay para que todos los miembros, incluyendo nuestros estudiantes, puedan generar ese fomento de hábitos saludables y que les permita como individuos desarrollarse de forma adecuada desde los ámbitos físico, emocional y cognitivo. Muy importante. Y a esto sumo tratar de trabajar en promover los espacios dentro del hogar desde el diálogo abierto. Una de las situaciones que más le cuesta a la familia es promover el diálogo abierto. ¿Por qué? Porque cada vez que se van a propiciar las conversaciones con nuestros muchachos y no logramos como adultos entender por lo que están atravesando, empezamos a enojarnos y a exasperarnos y empezamos a, de alguna manera, obstaculizar todo el proceso de comunicación que se debe desarrollar para poder realmente fomentar un diálogo abierto. Y, por consiguiente, ninguna de las dos partes tiene motivaciones de seguir fomentando ese espacio. Y en eso hay que trabajar muchísimo porque allí es donde se forman las causas, ¿cierto? O se fomenta muchísimo la invalidación emocional, la poca escucha activa, ¿cierto? Y por lo tanto no hay una plataforma clara para nosotros poder dentro del hogar construir vínculos seguros, permitiendo esto que el adolescente desarrolle una idea que el hogar no es un sitio de confianza ni seguro para él y que se vea abocado a salir a buscar otros escenarios donde sí pueda hallar esa comprensión, esa validación, esa aceptación y seguridad en donde de alguna manera existe un alto factor de riesgo para poder fomentar prácticas disfuncionales para poder lidiar con lo que están pasando. En este caso, el cutting. Ahora, aquí les traigo y les muestro más o menos un ejemplo de cómo hablar con nuestro hijo o nuestra hija si está desarrollando la práctica de cutting. Lo primero es que nosotros tenemos que aprender a elegir un momento tranquilo y privado. En este caso, yo siempre le digo a los padres cuando estamos en espacios de escuela de familia, hablando sobre el tema, siempre les digo, hay que aprender a utilizar la estrategia de las 2T. ¿Cuál es la estrategia de las 2T? Aprender a identificar el tono correcto y el tiempo correcto.
No siempre dentro del día a día yo puedo entrar y abordar a mi hijo y hablar sobre esto cuando yo he identificado que está practicando cutting. Yo tengo que revisar mi tono a la hora de hablar del tema con mi hijo y también el tiempo correcto, el espacio correcto. Y por eso es muy importante elegir el momento tranquilo y privado. Yo no puedo exponer a mi hijo delante de los miembros del hogar o hablarlo en otros escenarios distintos al hogar sobre este tema. Segundo, necesitamos en verdad trabajar en mostrarle a nuestros muchachos un interés genuino por lo que ellos se encuentran atravesando. Nosotros no podemos fomentar, nosotros no podemos enfocarnos en la propia conducta en sí, porque lo que se ve cuando lo practican ya eso está. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que ellos vienen experimentando, que necesitamos hacerle entender a nuestros muchachos que a nosotros nos importa por esa situación que viene atravesando o aquello por lo cual ellos vienen batallando, pero que necesitamos comprender cómo se sienten y tenemos que aprender a identificar el lenguaje con el que ellos se sienten cómodos explicándolo. Nosotros no podemos venir con frases invalidantes como eso lo hace para llamar la atención, eso es una pendejada, ay, ya vas tú ahora a andar con esas hacer lo que está de moda, ahora porque ves en esto que se hace en esto, ahora tú también lo vas a hacer. No podemos entrar con ese tipo de comportamientos ni actitudes. Otra cosa muy importante que lo decía anteriormente, necesitamos escuchar de forma activa, pero ¿saben? Necesitamos escuchar sin interrumpir. A veces he notado y he identificado que cuando se hacen algunas actividades de role-playing entre padres con estudiantes, hemos identificado que el adulto, cuando quiere empezar a propiciar esos espacios de escucha y de comunicación, el adolescente está tratando de encontrar la forma de expresar con palabras, ¿cierto? Lo que está diciendo, y resulta que el adulto se va impacientando y termina sobrehablando por encima del muchacho. Es decir, no permite que el muchacho se exprese de forma calmada y a su tiempo y a su ritmo, sino que ya lo vamos interrumpiendo. Y la forma como lo interrumpimos sobre la conversación es a través del cuestionamiento. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que enseñar y trabajar con la familia es eso, escuchar sin interrumpir ni juzgar. Lo siguiente, validar su dolor. Nosotros la forma de validar el dolor de lo que están atravesando los muchachos es dándole frases en donde ellos puedan sentir que realmente estamos entendiendo lo que está sufriendo y que de alguna manera lo lleva a desarrollar conducta autolesiva para infringirse daño, sin intención de atentar contra su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros poseemos pocos recursos para poder tratar de poder llegar a esa comprensión con nuestros muchachos, necesitamos de alguna forma encontrar esos apoyos externos que nos permitan ayudarnos a todos a poder ofrecer un acompañamiento adecuado, que es la última estrategia. Cuando nosotros le decimos a nuestros muchachos, quiero que sepas algo, entiendo por lo que estás viviendo, quiero que sepas que de alguna manera es importante que me estés comunicando esta situación que tú vienes atravesando, no tengo todas las respuestas, pero de lo que yo quiero que sí tú tengas claridad es que toda mi intención está para apoyarte, para ayudarte, para poder transitar esta situación y necesitamos buscar ayuda. No tengo todas las respuestas, pero vamos a buscar las formas de poder encontrar la ayuda adecuada y no te voy a dejar solo en esto. Esa es una de las mejores formas de poder hacer sentir a nuestros muchachos a la hora de nosotros poder de alguna manera ofrecer ese acompañamiento validando su dolor. Ahora bien, quiero aquí mostrarles un poco un pequeño kit de herramientas para la prevención, en el cual, si bien es cierto que no es una cosa definitiva, es como la construcción de algunas cosas que desde la práctica, en el ámbito en donde me desenvuelvo, hemos podido notar, porque no lo hago sola, es la construcción de un equipo de trabajo muy bonito, y a través de las experiencias significativas hemos podido como encontrar algunas cosas que nos funcionan.
Ahora bien, así como cada día va emergiendo estas situaciones y se van presentando nuevos desafíos ante este tipo de situaciones, así también nosotros podemos ir actualizándonos y poder ir nutriendo también ese kit de herramientas para la prevención. Bueno, en este caso, para los docentes y para los orientadores escolares, nuevamente, una de las herramientas o uno de los primeros pasos para esto es identificar las señales de alerta en el aula. Una de las cosas que siempre yo le refuerzo mucho al docente, pues es uno de los primeros aliados de apoyo para poder desarrollar las estrategias de prevención, es la observación. Tenemos que fomentar muchísimo la observación en nuestros estudiantes. Nosotros como docentes no podemos llegar al aula y solamente estar enfocados en dar la actividad del día, la que tenemos planeada. Tenemos que generar un espacio para conversar con nuestros muchachos, para observarlos cómo vienen, para poder identificar cosas. Y también es muy importante tener en cuenta esas señales de alerta que yo ya había socializado en una anterior diapositiva. Mirar de alguna manera si tienen algún tipo de señal física en alguna parte del cuerpo, revisar cómo son sus conductas, si están presentando retraimiento, aislamiento, revisar si están teniendo algunos cambios drásticos del estado de ánimo, identificar qué puede estar pasando, si tuvieron un mal día o están presentando alguna situación, estar muy atentos a las expresiones verbales en donde se pueda sentir sentimientos de, o se puede identificar sentimientos de desesperanza o de evaluación de del propio sujeto, ¿cierto? Disminución en el rendimiento académico también es muy importante. Lo de las situaciones, revisar las señales de alerta, los dibujos, los escritos, las publicaciones en redes sociales, como les había explicado anteriormente. Hay que estar muy pendientes con este tipo de situaciones. ¿Qué estrategias de prevención se pueden desarrollar en el aula? Lo importante de todo esto es que, de alguna manera, nosotros tenemos que encontrar distintas formas de poder fortalecer los factores protectores en nuestro espacio escolar, que es el aula de clase. Como les dije anteriormente, podemos promover la educación emocional. Y si bien es cierto que ahora ha salido una nueva reglamentación a nivel nacional sobre la Cátedra de Educación Socioemocional, yo creo que una práctica muy sencilla para el tema de nosotros promover como docentes educación emocional dentro del aula, ¿cierto? Es a través de pequeñas prácticas que permitan al estudiante 5 minutos antes de iniciar la actividad académica, saber cómo se sienten. Hay una práctica muy bonita que me gusta, que es el semáforo, en donde siempre se les dice a los chicos, bueno, hoy cómo me siento, hoy me siento rojo, no me siento bien, estoy frustrado, estoy enojado, o amarillo, bueno, me siento bien, pero hay por ahí algo que me está haciendo sentir un poco regular, pero lo puedo manejar. Y semáforo en verde es cuando me siento bien, contento, activo, concentrado, enfocado para iniciar la jornada y ese tipo de cosas. Y para cerrar la actividad, lo que hacemos es que cuando levantan la mano los niños que se sienten en color rojo del semáforo emocional, todos los demás niños salen corriendito a darle un abrazo grupal para decirle, ¿sabes qué? No estás solo, hoy vamos a trabajar en eso, tranquilo que pronto pasará y que esto pronto va a encontrar solución. Y eso hace que de alguna manera el estudiante o los estudiantes que se encuentran así se sientan acogidos. Y al mismo tiempo este tipo de actividad fomenta la cohesión grupal, ¿vale? Muy importante. Validar las emociones del estudiante. Es importante entender que nosotros como docentes tenemos que hacer también un trabajo para poder transformar muchas veces nuestra actitud de respuesta ante los estudiantes que se presentan con estas situaciones. Nosotros no podemos descartar que dentro de los entornos escolares, todos los miembros de la comunidad educativa venimos batallando con muchas situaciones del día a día, que también tenemos claro que la familia no está de alguna manera desarrollando plenamente su papel o su rol con estos muchachos y que los muchachos se vienen a refugiar en la escuela se volvió un refugio y que de alguna manera nosotros también nos sentimos muy saturados.
de alguna manera tenemos que también buscar formas de poder aprender a validar las emociones del estudiante sin que ellos sientan que los estamos apartando. A veces no lo hacemos de forma intencional, eso no somos seres humanos, pero sí podemos apoyarnos con los equipos psicosociales para que nos ayuden a que nosotros podamos reforzar, ¿cierto? Y fortalecer esa forma de validación que nosotros como docentes podemos hacer con nuestros muchachos. Importante reforzar los logros pequeños. A veces estamos muy enfocados como maestros en los logros establecidos dentro de nuestras actividades macro. No, felicitemos a un estudiante que por alguna razón viene presentando un duelo porque perdió a su papito o a su mamita y le está costando levantarse y venir a la escuela, de que a pesar de que ha pasado el tiempo todavía le cuesta concentrarse. Si ese día alcanzó a estar atento a una actividad, a estar pendiente de poder hacer algún ejercicio que se colocó, o si por lo menos se permitió hablar e integrarse con los demás, esos son logros pequeños que tenemos que reforzar y aplaudirle para que se sienta motivado. También es importante trabajar en actividades que aprendan ellos a modelar la autogestión emocional. Esas actividades de las cuales yo hablo, en donde podemos nosotros ser modeladores de la autogestión emocional, es con el ejemplo. Nosotros también nos podemos permitir dentro del espacio, antes de iniciar la actividad académica, donde los niños verbalicen cómo se sienten, yo también como docente tengo que ser partícipe. Yo también puedo decir, ¿saben qué, niños? Yo hoy no me siento bien. No me siento bien por esto, por esto, por esto, y estoy trabajando en esto. Cuando nosotros nos volvemos ejemplos en autogestión emocional, estamos proyectando en los muchachos de que sí se puede y empiezan ellos a replicar también el ejemplo. Muy importante. Si venimos cansados, saturados, gritando, les sucede lo mismo que pasa en casa. Los muchachos también van a replicar eso, van a normalizar que la forma de responder ante las situaciones duras es gritando, es enojado o explotando, y no estamos haciendo el trabajo de una forma mucho más favorable. Entonces, importante trabajar en eso. ¿Qué hacer si sospechas o detectas que un estudiante está practicando cutting? Lo primero es mantener la calma. Tu reacción influye muchísimo en la seguridad del estudiante. Es importante acercarnos de forma privada para no exponerlo, ¿cierto? No confrontarlo en público. Utilizar lenguaje empático es muy importante, ¿sí? No hablar de la práctica en sí. Hablemos desde la señal. He notado que pareces estar pasando por un momento difícil. Estoy aquí para apoyarte. Necesitamos evitar a toda costa las expresiones de invalidación. También es muy importante ni castigar ni dramatizar la situación que está pasando. Lo único que eso fomenta es aumentar la vergüenza y el aislamiento en el estudiante, y no te va a ver como una figura segura para poder verbalizar lo que está pasando y pedir ayuda. Indispensable informar al equipo de orientación, equipo psicosocial, siguiendo el protocolo institucional para este caso. Notificar a la familia cuando el protocolo lo indique. Tiene que ser de forma cuidadosa. Tenemos que evitar los alarmismos. Tenemos que cuidar de forma respetuosa, no solamente al estudiante, sino la forma como la familia puede recibir la información. Y es muy importante cuidar eso. Ofrecer seguimiento académico y emocional, es decir, mantener el contacto con el chico, preguntar cómo se siente, replantear las actividades académicas planeadas dentro del aula, ¿cierto? Y sin que los demás miembros del salón se den cuenta, podemos ir incluyendo actividades integradoras que también puedan servir para fomentar la actividad académica, pero que pueda de alguna manera ayudar a esa gestión, ese tránsito emocional por lo que en ese momento está pasando él o los estudiantes. ¿Qué no debes hacer? Minimizar la situación. No podemos hacernos de la vista gorda, evitar, evadir o decir, no, eso no es grave. No podemos hacer eso. Ignorar las señales tampoco. A veces por miedo, por no saber qué hacer, vemos cosas
pero no nos dedicamos a explorar más allá qué puede estar pasando. Cualquier señal de alerta es importante. Exponer al estudiante frente a sus compañeros. Compartir información sin autorización. Eso es muy importante, salvo en casos de riesgo hacia su integridad física. Convertir la autolesión en un tema morboso o de curiosidad grupal. Importante también trabajar muchísimo esto. En el día pasado, una colega del campo de familias hacía mucho énfasis para hablar del estigma, no solamente en autolesiones, sino en conducta suicida. Nosotros tenemos que empezar a cambiar el diálogo para empezar de alguna manera a desarticular el estigma que trae todo este tipo de situaciones. Necesitamos dejar de verlo como una cosa que no queremos afrontar y más bien desde la mirada empática, desde la mirada amorosa y respetuosa, empezar a ver y observar de qué forma nosotros podemos prevenir en esta población que nosotros atendemos se reduzca hasta eliminar esta práctica. Es muy importante trabajar el estigma. Se tiene que desarticular el estigma. Recursos inmediatos para el colegio. Uno de esos primeros recursos está los primeros auxilios emocionales, que consisten en escuchar de forma activa, validar las emociones y garantizar un espacio seguro. Las redes de apoyo institucionales. Como docente, yo tengo que trabajar de forma articulada con nuestro orientador escolar, con nuestro psicosocial, con nuestro trabajador social que haya en la escuela o el equipo que haya, con nuestros directivos. Es importante también que dentro de los espacios que se desarrollen en los comités de convivencia escolar, en donde de alguna manera se revisan los protocolos de atención y para los programas de promoción y prevención, podamos sacar esos espacios de construcción colectiva para poder fortalecer las redes de apoyo institucional que nos ayuden de alguna manera a seguir trabajando en la prevención de este tipo de conductas. Nosotros no podemos pensar que todo el trabajo está solamente delegado al equipo psicosocial o que solamente sea el docente con el equipo psicosocial allí trabajando mancomunadamente. No. Desde el comité de convivencia se puede trabajar de forma mancomunada porque cada uno de sus miembros representa un segmento de la comunidad estudiantil. Entonces, es importante fortalecer esas redes de apoyo institucional. Recuerden, mi querido docente, que el cutting es una forma de expresar dolor emocional y no es ningún capricho. El rol del docente no es ni diagnosticar ni curar, sino detectar, contener y canalizar al estudiante hacia la ayuda profesional adecuada. Un docente que escucha y valida puede convertirse en un factor de protección decisivo. Ese es el llamado que le hago a los colegas docentes que se encuentren en este espacio. Ahora vamos a hablar del kit de herramientas para la prevención dirigida a los padres y a los cuidadores. Lo primero, y que no podemos pasar por alto, son las señales de alerta, las que ya hemos expresado aquí en el espacio. ¿Sí? Fijarse en la vestimenta, revisar si están presentando heridas, cicatrices o algunos moretones inexplicables en cualquier parte del cuerpo. La permanencia, mucho tiempo en el cuarto y poca interacción con la familia o los espacios familiares o las actividades familiares. Evadir, hablar de cómo se siente o las distintas respuestas de enojo, los cambios bruscos de humor o aislamiento social y, por supuesto, revisar qué es el contenido que publican y consumen en las redes sociales, importante. Y la forma de verbalizar los sentimientos de desesperanza, de motivación, de incapacidad, de no sentirse amado dentro de su lenguaje cotidiano. ¿Cómo hablar a su hijo de cutting? Como les decía, tenemos que aprender a buscar el espacio en donde podamos, desde un espacio tranquilo y privado, poder hablar de esto. Demostrar el interés genuino, escuchar sin interrumpir ni juzgar, validar su dolor y, por supuesto, ofrecer acompañamiento cuando nosotros como padres no sabemos cuál es la ruta a actuar. Y aquí es muy importante que desde las escuelas nosotros podamos equiparar a los padres de familia sobre este tema, empezar a mostrarles cuáles pueden ser las distintas rutas
o apoyos interinstitucionales y qué hacer en caso de, para que ellos puedan activar esas rutas, siempre y cuando también informen a la escuela para que se pueda generar una articulación con un acompañamiento integral y adecuado a esta situación que vienen presentando nuestros estudiantes. ¿Qué hacer y qué no hacer como padre o cuidador ante una situación que mi hijo o hija esté presentando? Uno, mantenga la calma aunque nos esté doliendo lo que escuchemos, aunque estemos abrumados por la situación que estamos presenciando. Reforcemos el vínculo afectivo, sacar espacios para compartir tiempo juntos, desarrollar actividades compartidas. De alguna manera es muy importante, y aquí quiero hacer un poco de claridad al respecto, la escuela no solamente puede ser el lugar en donde de alguna manera se puedan reforzar algunas cosas con nuestros estudiantes a la hora de educarlos intelectualmente, sino también se puede volver espacios donde nosotros podamos coadyuvar a que se fomente ese vínculo seguro entre la familia y nuestros estudiantes. Es importante buscar estrategias donde podamos generar escenarios para reforzar el vínculo afectivo. Ejemplo, si en nuestra escuela nosotros estamos trabajando para generar los juegos intercursos, cada vez que nosotros vayamos a generar la inauguración de los juegos intercursos, pedirle a la familia que se haga presente. No solamente diciéndole que se haga presente, porque cualquiera puede decir, es que yo no puedo porque en mi trabajo no me dan permiso. Busquemos actividades donde el padre de familia se involucre en los proyectos donde estén involucrados sus hijos. Y eso es un generador de espacios de calidad donde ellos puedan reforzar el vínculo. ¿Sí? Cada vez que los muchachos tengan alguna actividad en alguna materia, no sé, la exposición científica, en un concurso de oratoria, podamos involucrar a los padres en el desarrollo de la actividad para que pueda fomentar el espacio, ¿cierto? A través de esas actividades compartidas con los hijos. También es importante decirle a los padres que no solamente el tiempo compartido es sentarnos y hablar de un tema en particular, no. Programen espacios de juegos en la familia, no tiene que ser todos los días, háganlo una vez semanal, en donde todos estén involucrados. A través del juego y la lúdica, nosotros podemos ver cómo se comportan nuestros hijos, cómo reaccionan de forma genuina y espontánea. Aprendemos a conocerlos, pero también fomentamos esas conversaciones, ¿sí? Porque la resistencia ha bajado y la tensión ha bajado a través del juego. Vean una película juntos. Si ustedes quieren hablar de un tema en particular con su hijo y no sabe cómo abordar la conversación, busque películas en donde la temática se desenvuelva en torno o dentro de la escena, se vea un escenario o un capítulo en particular de eso que quieren hablar y propician el ambiente para conversarlo, no con preguntas directas, sino con comentarios del tipo, ¿cómo te parece eso que estamos viendo aquí? ¿Tú qué harías en tu caso? ¿Cómo crees tú que lo podrías afrontar, hijo? ¿Cómo te gustaría que yo te ayude en esto? Y así se va propiciando el ambiente vincular seguro y generamos esos espacios de escucha activa y de diálogo seguro. Importante. Establecer rutinas con límites claros, pero con calidez y empatía es muy importante. Tenemos que trabajar mucho con algunos estilos de crianza autoritarios que, aunque por más que nosotros lo estemos trabajando, todavía en algunas familias se ve. Supervisar el uso de Internet y redes sociales sin invadir la intimidad. Tenemos que trabajar en cómo podemos supervisar sin ser intrusivos, sin irrespetar, porque lo que hacemos es alejarlos más. Acude a profesionales de salud mental para apoyo especializado. Y aquí es donde nuevamente hablo sobre el tema del estigma. Tenemos que trabajar en el estigma de que está mal yo pedir ayuda como padre porque mi hijo está teniendo este tipo de situaciones. La única forma de nosotros poder apoyar cómo trabajar en este tipo de cosas por las que atraviesan nuestros hijos es recibiendo el apoyo adecuado a través de
salud mental a través de nuestra red de IPS, EPS y hospitales. Es importante trabajar el estigma. Es importante no empezar a creer que porque si yo los llevo a estos establecimientos institucionales para que me ayuden, me van a mirar mal a mi hijo, me lo van a rechazar. No. Hoy en día también nosotros tenemos que entender que el trabajo de hacer visible este tipo de situaciones ha hecho que toda la red institucional trabaje de forma mancomunada para poder generar un apoyo adecuado e integral para poder abordar el problema. Entonces es muy importante eso. ¿Qué hacer y qué no hacer como padre? Primero, juzgar, ridiculizar o culpar al muchacho por lo que está haciendo. No podemos amenazarlos con castigos. No podemos entrar a minimizar la situación o por el contrario, entrar con dramatismos a magnificar la situación. Recordemos que la conducta autolesiva, en este caso el cutting, a diferencia de la conducta suicida, son autolesiones, son daño infringido a sí mismo, pero sin la intención de acabar con su vida. Es una forma de desarrollar un lenguaje para transmitir el dolor que están sintiendo a nivel interno. También, definitivamente no podemos exponer el tema de forma pública frente a otros familiares o conocidos. Tenemos que salvaguardar a nuestros hijos. Tenemos que garantizarles seguridad y confianza al respecto. ¿Cuáles son esas estrategias preventivas para el hogar? Tenemos que replantear si nuestro hogar, si se está generando ambientes en donde se pueda validar la expresión emocional. Si nos estamos dando cuenta que no se está logrando, entonces necesitamos ajustar algunas prácticas en casa que permitan construir un hogar en donde la dinámica vincular se empiece a fortalecer y que dentro de esa dinámica vincular haya un espacio para que todos los miembros del hogar, inclusive los padres, se sientan seguros de expresar sus experiencias emocionales sin cuestionamiento. Promueve espacios de expresión emocional, como les decía, los juegos, practicar espacios de arte, llevar a los muchachos a actividades deportivas en cada entidad territorial, ¿cierto? A través de la alcaldía o de la gobernación existen programas gratuitos en donde se están generando iniciativas, espacios deportivos y de arte para que nosotros podamos aprovechar esos programas y poder involucrar a los muchachos. Dedica tiempo de calidad diario. Sabemos que hoy en día estamos en un mundo muy agitado y que no nos damos cuenta en qué momento la rutina del día a día nos absorbe y trabajamos en automático. Necesitamos empezar a detenernos un poco, enfocarnos en nuestro momento presente y trabajar en ese tiempo de calidad. Educar en autocuidado. Tenemos que de alguna manera también trabajar en los factores de autocuidado dentro del hogar que nos ayuden a todos los miembros de alguna manera a trabajar en esas distintas formas de poder nosotros desarrollar autocuidado, haciendo ejercicio, generando algún tipo de expresión para nosotros poder cuidarnos, revisando nuestra higiene del sueño, revisando nuestros horarios, revisando si estoy descansando de la forma adecuada, cómo están los horarios en donde le estoy invirtiendo más tiempo a ciertas actividades que a otras. Fortalecer el ocio productivo, es muy importante trabajar el ocio productivo, porque a veces creemos que los espacios de descanso es no hacer nada. Podemos hacer ocio productivo, pero también podemos permitirnos a nosotros revisar espacios donde a veces no podemos hacer y nos permitamos no hacer nada, descansar, desconectarnos. Dentro del autocuidado incluye no solamente revisar las rutinas de descanso y sueño, también es importante revisar la alimentación, el ejercicio físico y la desconexión a redes sociales o a dispositivos. Un espacio donde se pueda fomentar ese tipo de cosas. Fortalecer la autoestima. Es importante reconocer los pequeños logros, queridos padres, no solamente los resultados académicos. Si tu hijo o tu hija no está alcanzando los desempeños académicos que tú esperas, no enfocarte en eso, sino en el proceso. Mirar qué pasa y cómo lo podemos ayudar. Y también
Hay algo muy importante en la aceptación. Querido papá, su hijo no puede ser 10 de 10. Tenemos que empezar a aceptar eso. Tu hijo puede ser un estudiante bueno, promedio, pero no puedes exigir que sea un 10 de 10, porque lo vas a llevar al límite. Si aquellos estudiantes que sí se les es fácil llegar a 10 de 10, pues maravilloso. Pero si mi hijo es simplemente un estudiante bueno, regular y promedio, no pasa nada. Si mi hijo gana las asignaturas en vez de todo 5 o todo 10 como escala de valoración máxima, pero está en básico, pues está bien. Tengo que revisar si está haciendo el esfuerzo, si está siendo comprometido, ¿cierto? Si realmente le está metiendo la ficha. Pero si ya yo he comprobado lo anterior y mi hijo logró simplemente pasar la materia, pero no con esas calidades académicas que yo pretendo, también está bien. Tenemos que aprender a trabajar la aceptación en ese tipo de cosas. Y eso hace que disminuya la presión sobre ellos. Recordemos que ellos no son un título, ellos son sujetos, son individuos que sienten, ¿sí? Que no necesitan ser medidos, necesitan ser amados, aceptados. A continuación, les voy a socializar el protocolo de actuación rápida, que aquí lo voy a colocar muy general. Y empezamos inicialmente con la detección inicial, ya sea del docente o de algún observador directo dentro del entorno escolar, en donde primero, como les dije, mantener la calma, asegurar la privacidad, observar e identificar las señales físicas o emocionales. Luego de eso, empezamos con el primer acercamiento, ya sea el docente o el orientador escolar, para hablar con el estudiante sobre, en un espacio privado y seguro, sobre lo que viene presentando, con mucho cuidado. Luego de esto, el docente y el orientador escolar, como tercer paso, evalúa el riesgo inmediato de la conducta y a partir de allí determinar la gravedad. Luego de esto pasamos a la intervención inmediata, es decir, dependiendo de la evaluación del riesgo y determinando la gravedad, si hay un riesgo vital, necesitamos automáticamente derivar a un centro de urgencias más cercano. Si no hay riesgo vital inmediato, empezar a hacer todo el andamiaje para poder notificar a la familia y hacer la respectiva remisión a las instituciones que puedan empezar a apoyar este proceso, que sería la última parte. Informar de inmediato a los directivos y al equipo de orientación, contactar a los padres o cuidadores, orientar a la familia para que acuda a los servicios de salud mental externos para poder hacer el acompañamiento adecuado. Luego, el registro y seguimiento, que consiste en hacer esa labor de acompañamiento por parte de la escuela a través de los equipos psicosociales, documentando todas las estrategias, el seguimiento que se viene desarrollando sobre el caso, ¿cierto? El estado y en qué etapa está a través de un formato institucional. Y a partir de allí desarrollar un plan de seguimiento escolar que permita articular las estrategias que se vienen desarrollando desde la entidad de salud que viene acompañando a este estudiante y a la familia, y nosotros desarrollando estrategias dentro de la escuela para también terminar de articular ese acompañamiento y se vuelva más integral. Y por consiguiente, como resultado final, a través de esta situación que se viene atendiendo, fortalecer la prevención, evaluar los riesgos inmediatos, determinar la gravedad y desarrollar programas que permitan de alguna manera trabajar con los demás estudiantes de las instituciones educativas a través del comité de convivencia, cómo nosotros podemos articular, ya sea a través de aliados interinstitucionales como las secretarías de educación o las secretarías de salud o con equipo interdisciplinario que nos ayuden a seguir trabajando en esa puesta de escena en actividades de prevención para nuestros estudiantes. Esto es algo muy general, pero es importante que, como les decía anteriormente, cada protocolo de actuación en cada escuela es distinto. Es importante analizar el contexto. Lo que sí tiene que englobar son los aspectos claves del protocolo, que les acabo de explicar anteriormente. El CUTI no debe minimizarse.
La función del colegio, y eso es algo que hay que tener claro, no es tratar, sino detectar, contener y remitir. Tenemos que tener muy claro que la confidencialidad tiene unos límites. Se tiene que guardar y se tiene que cuidar, pero cuando la vida o la integridad del estudiante está en riesgo, nosotros tenemos que apoyarnos con las redes interinstitucionales para salvaguardar la integridad del estudiante. Y definitivamente el acompañamiento tiene que ser coordinado entre escuela, familia y servicios de salud. Entonces, con esto quiero dar por finalizada la sesión